Buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos en esta tarde de viernes en uno de los eventos más importantes para nuestra institución. Soy Natalia Patiño, de la Oficina de Comunicaciones y Prensa del Instituto Caro y Cuervo, una entidad adscrita al Ministerio de Cultura. Quiero contarles que en esta edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, el Instituto Caro y Cuervo hace presencia con 12 novedades editoriales, como resultado del trabajo desarrollado en los años 2020 al 2022. En este momento vamos a recibir a la directora del Instituto Caro y Cuervo, Carmen Millán de Benavides, para hacer la introducción. Gracias. Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, por haber saltado a la conmoción que genera la presencia de un candidato presidencial que no puedo nombrar porque se convertiría en intervención en política. Y entonces, pero es muy emocionante ver tanta gente joven intentando participar de forma activa, no importa por quién, pero qué dicha. En el Instituto Caro y Cuervo, ustedes lo saben, hacemos muchas cosas. Hay gente que todavía tiene la idea de que allá nos la pasamos arreglando el deque galicado y los diptongos, siguiendo como el lema de la Real Academia de la Lengua, que desde la perspectiva de género es espantoso, desde otras perspectivas también, pero desde la perspectiva de género, porque esa cosa de limpia, brilla y da esplendor, a mí me hace pensar en una mujer con un trapito allá, dele que dele, y no hay derecho. Entonces, no, en la Academia de la Lengua hacen eso. Son nuestros hermanos o primos o eso, pero allá es donde hacen la prescripción. En el instituto se hace otra cosa, trabajar con el español como se habla en las diferentes regiones de Colombia y también con las 65 lenguas que se hablan en este país y también con la lengua palenquera, la lengua sanandresana y también con la lengua de señas colombiana y también con la lengua de la población gitana, la lengua romaní. Mucho de lo que está aquí tiene que ver con eso. Mucho de lo que está aquí tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad de nuestro país, que fue un mandato constitucional del 91 y que en el instituto se hace pleno, con todas las actividades que tenemos y con todas las presentaciones que tenemos. Y además está aquí presente uno de los oficios protegidos por la ley de oficios, es el oficio de impresor tipógrafo con toda la cadena del libro. De manera que aquí hay trabajos impresos en la imprenta patriótica, un lugar absolutamente maravilloso, un galpón con unas máquinas de intertipo, de linotipo, no sé, pienso en Marinita en su máquina de coser con hilo de lino egipcio para que los libros del Caro y Cuervo no se desbaraten y se les pueda hacer así, y bueno, en fin, son los oficios protegidos en la cadena del libro y la producción es manual. Hay un sector de la imprenta patriótica que yo le llamo el spa de los libros, porque en ese lugar se encuaderna después de la costura de Marinita y se les hacen masajes a los libros así, con pegante, así bien masajeaditos. Previamente se los ha doblado con un instrumento de la era, debe ser del paleolítico, es un cacho de toro, cada niña, cada chica tiene su cacho ahí y dale. Están muy escasos porque antes los hacían en las cárceles y ya no hacen eso en las cárceles, me imagino que es por el amontonamiento que no les permite moverse ya. Pero cada una tiene lo suyo y todo ese amor, toda esa, como no sé, como
amor, de verdad, hacen que yo siga diciendo que se hacen morosamente, con el tiempo que ellos dicen, y amorosamente. Y ayer, en la presentación de los libros que hemos hecho en conjunto con el director de Patrimonio, él nos contó una anécdota, porque él es Patrimonio, es el cliente número 1 para la imprenta patriótica, de un encargo que le hizo a un artesano del Mopa Mopa, del barniz de Pasto. Y fueron a ver porque el señor no terminaba y no terminaba y no terminaba. Y el señor dijo, es que yo voy a terminar cuando termine. Entonces, Alberto y esos clientes que tenemos en la imprenta patriótica siempre deben entender que se trabaja amorosa, pero amorosamente, y que allá se termina cuando se termina. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Ahora vienen los que saben de todas estas bellezas para presentarlos. Y por favor, si no han ido a comprar nadita en el stand del Instituto Caro y Cuervo, arrímense, que es que la cosa se pone dura cuando la gente no apoya. Son baratos, tienen el 15%, y yo pues, aparte de que pues escribo y hago esas cosas, últimamente me he vuelto manager en español de acá. Gracias. Muchas gracias, directora. Y vamos a comenzar con Diario de una travesía por Venezuela y Colombia, de Hiram Bingham. Este libro de este explorador estadounidense plasma sus experiencias en el recorrido de la campaña libertadora desde Caracas hasta Bogotá y comparte con los lectores las costumbres de los habitantes de las dos naciones hermanas durante la primera década del siglo XX. Para esto tenemos como invitados a Juan Manuel Espinosa, que es subdirector académico del Instituto Caro y Cuervo, y tenemos a Roberto Pinzón, quien fue el traductor oficial de este libro. Adelante. Natalia, buenas tardes para todas las personas que están acá. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros aquí durante estos minutos para hablar un poquito acerca de la traducción de este libro de un personaje fantástico que se llamaba Hiram Bingham. Le han atribuido, y él se atribuyó mucho y muchas veces, el descubrimiento de Machu Picchu. Fue senador de Estados Unidos, profesor de varias universidades de allá, y decidió en 1906 y 1907 imitar la travesía del Ejército Libertador desde Caracas hasta Bogotá. Lo hizo en 1906-1907 y es un testimonio, es un reflejo de un territorio que ya no existe. Un territorio donde hay ruinas de las que habla, que esas ruinas ya no existen, es decir, era un territorio de un pasado y ese pasado ya se borró. Pero no solo eso, sino que hay ríos de los que hablan, de los cuales tampoco existen. Ya no aparecen en Google Maps, la memoria de las personas en Venezuela y en los llanos orientales colombianos no recuerdan el nombre y la existencia de estos ríos. Entonces es un pasado ya perdido, y los invitamos entonces a visitar de nuevo esta travesía de Hiram Bingham y su grupo de gente. Entonces los dejo aquí con Roberto, quien va a hablar un poquito y a leer un pequeño extracto de la travesía. Bueno, Juan Manuel, muchas gracias. A propósito de lo que tú dices de los accidentes geográficos desaparecidos, es cierto eso, y esa es una noticia que no teníamos ni idea de que hayan desaparecido ríos enteros y todo. Me imagino que también en buena parte por la destrucción a que hemos sometido el planeta, pero también es parte de la evolución misma geológica de la Tierra. Pero ahí tenemos otra cosa que no es un accidente geográfico, sino histórico o humano, y son las fronteras, ¿no? En este viaje vemos cómo las fronteras son absolutamente ficticias
porque cuando Bingham pasa de Venezuela a Colombia, pues ahí es una cabaña arbitraria puesta en una orilla, en la orilla opuesta de un río, y eso supuestamente es la frontera. Ese río que es la frontera debería de haber desaparecido, ¿no? También, ¿cierto? Entonces vemos cómo Venezuela y Colombia en el fondo son una sola tierra, pues libertadas por el mismo gran señor Bolívar. Y eso, bueno, por ahora. Y lo que les quiero contar es que voy a leerles un pedacito de la traducción, justamente uno de los momentos culminantes, con lo cual espero que no sea un spoiler, como dicen ahora, que les dañe la película, porque esto es como una película de Indiana Jones. Es como para pasarle el libro a Steven Spielberg para que haga otra película de esa saga. Y es el momento del páramo de Pisba, donde sabemos que Bolívar, ¿quién se explica cómo pasó esa hueste libertadora de desarrapados muertos de hambre y sobrevivieron y bajaron y derrotaron a los españoles? Entonces me gustaría justamente ese momento leerles un pedacito. Ocurre, otra cosa, podríamos decir que hoy, 29 de abril del 2022, hace 115 años, llegó este señor a Bogotá, después de haber ya completado su ido a Boyacá, al campo de batalla, pero a Bogotá llegó 29-30 de abril de 1907. Estamos en plena efemérides. Bueno, ya, profe. Entonces esto ocurre, es el 13 de abril de 1907, cuando él llega ya al páramo. Anoche, inmediatamente después de cenar, se desató una lluvia gélida y melancólica que duró horas. El frío era intenso, despiadado, penetrante. Pasamos una noche horrorosa, la peor de todo el viaje. Mantuve puesta toda mi ropa, salvo las botas, y antes añadí 2 gruesos suéteres a mi indumentaria. Ni el triple espesor de mis cobijas Jäger, debe ser la marca de las cobijas, ni el cuádruple de una manta militar consiguieron mantener a raya el frío. Calaba tanto que a cada rato me despertaba. Ninguno de nosotros durmió mucho que digamos. Después de medianoche se disiparon las nubes y entonces las estrellas relucieron con pasmosa nitidez. A las 6:30 de la mañana el termómetro marcaba 3 grados centígrados, pero una delgadísima capa de hielo sobre el agua de lluvia emposada en nuestras ollas daba prueba de que la temperatura había sido inferior durante la noche. 3 arrieros durmieron en el diminuto albergue, mientras que los indios se refugiaron en una pequeña gruta cercana. Algunas mulas se dejaron sueltas para que buscaran alimento y abrigo por su cuenta. 2 permanecieron junto a nuestra tienda de campaña casi toda la noche y las oíamos mordisquear muy cerca. Fue su patética función de despedida, pues ambas se derrumbaron en el transcurso del día y hubo que abandonarlas en el páramo. Esta mañana nos costó mucho trabajo encender fuego, pues todo estaba literalmente empapado y casi no había leña por ahí. A partir de la deprimente planicie de Sabaneta, el camino seguía ascendiendo sin tregua, cada vez más y más alto, por senderos resbalosos y tremedales traicioneros, internándose cada vez más en el expuesto territorio de las cumbres borrascosas. Durante todo el día seguimos una trocha por el filo de una cuchilla en dirección norte. A mediodía remontamos una cresta desde la cual aparentemente mirábamos el lado sogamoseño de los Andes, pero en realidad el hondo y exuberante valle que yacía a nuestros pies hacia el occidente formaba parte del sistema orinoquense, si bien era muy difícil percatarse de ello. El viento empujó rápidamente las nubes del valle hacia arriba hasta que éstas nos rodearon por completo. Señalándola,
Los indios nos hicieron saber que una de las lagunas a cuyas orillas pasábamos era el sitio donde los españoles, perseguidos por el ejército de Bolívar, habían arrojado un gran tesoro, pero no nos detuvimos a investigar. Claro. A las 2:30 pasamos la cumbre, emprendimos el descenso y nos encontramos en un valle más bien yermo que de todas maneras nos protegió del helado y húmedo viento. La ruta era inclinada, pero no presentaba dificultades siquiera comparables a las de la otra vertiente del páramo. Nuestros barómetros habían llegado a su tope de medición esta mañana a los 3.200 metros, poco después de salir de Sabaneta, de modo que no pudimos determinar la altitud exacta del punto más elevado del paso montañoso. Probablemente no mucho más de 4.000 metros. Hoy no disfrutamos de vistas panorámicas, pues la mayor parte del tiempo las nubes o bien nos rodeaban o bien pasaban por debajo de nosotros. Era un periplo aterradoramente gélido y deprimente. Roberto, aquí lo que estamos viendo que hace 115 años el tiempo exactamente igual al 29 de abril de 2022. Sí, señor, exactamente. Yo creo que podemos pasar al siguiente libro donde podrán encontrarse con más de las particularidades que en este caso son de los estudios literarios publicados en este libro, de la profesora de la Universidad Central, Aleida Gutiérrez Mabesoy, que se llama Escritura y novela en Colombia a finales del siglo XX. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias, Juan Manuel. Y así es, vamos a recibir ahora a Aleida Gutiérrez para que nos hable de escritura y novela en Colombia a finales del siglo XX. En 1995, la profesora Aleida buscaba un tema de investigación para enrutar su camino en la maestría del Instituto Caro y Cuervo, y en el transcurso de sus exploraciones encontró la novela latinoamericana Panoramas, de Ángel Rama. Quedó impresionada con el conocimiento que mostraba el crítico uruguayo de la novela en Colombia. Bienvenida, Aleida. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Mi maestra del doctorado en Sao Paulo me decía que yo tengo el complejo de Ángel Rama porque quiero hacer estudios panorámicos de la literatura colombiana. Y este trabajo es básicamente eso, estudiar a la literatura colombiana de final del siglo XX, específicamente a la novela, pensando en una variable específica, no la novela urbana, no la novela histórica, sino desde el punto de vista de la escritura. ¿Qué pasa como grandes tendencias en la novela colombiana del siglo XX, finales del siglo XX, desde el punto de vista de la escritura? Porque yo estoy convencida que la mejor manera de explicar este país, la mejor manera de encontrar respuestas para lo que pasa en este país está en la literatura. Cada escritor propone una respuesta, una visión crítica a esto que somos, a esto que nos pasa, a esto que vivimos. Y me interesa ver cómo lo hace, cómo construye el mundo cada escritor. Y eso es escritura y novela a finales del siglo XX. Espero que lo lean y espero que podamos dialogar en el futuro sobre ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aleida, y vamos a llamar nuevamente a la directora y a Juan Manuel, que él se me perdió, pero bueno, ya lo vamos a esperar. Vamos a hablar ahora de Monumentos Patrióticos de Bogotá, su historia y descripción, de Ignacio Borda. Esta publicación aborda la importancia histórica de algunos monumentos en la ciudad de Bogotá que se han construido o creado para rendir homenaje a los próceres de la independencia. Vamos a recibir entonces a la directora.
Se perdió Juan Manuel y yo quiero comenzar a contar sobre este libro maravilloso porque es un libro que sale de la preocupación de una persona que ve que en Bogotá no hay nada, que en el momento en que él empieza a escribirlo, Bogotá no tiene monumentos. Es un libro del siglo XIX, es un libro que habla de eso, de la ausencia, y es un libro también que invita a Bogotá a pensarse en cómo construir memoria y en cómo ir instalando los monumentos que en piedra vayan recordando qué pasó en Bogotá, la historia de Bogotá. Y antes de que yo me embale con Gonzalo Jiménez de Quesada, le doy la palabra a Juan. Bueno, este libro es un libro cuya idea salió de Alberto Escobar, el director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, y es muy pertinente para estos momentos, porque hemos sabido que en el pasado año, un poco más, han habido una serie de destrucciones o de afectaciones, como lo llaman los restauradores, de monumentos en diferentes partes de Colombia, y no solo en Colombia, en diferentes partes del mundo. Esto, más allá de lo que podamos pensar de si es bueno, malo, es un motivo para reflexionar acerca de cómo estos objetos se relacionan con nosotros. Y cuando hablo de nosotros, hablo no solamente de las personas, sino de nuestras memorias, nuestras experiencias y las memorias de los que nos antecedieron y de las memorias de las personas que vienen y cómo nos relacionamos con ellos. Antiguamente, tal vez en la convención de 1972 de UNESCO, cuando se declaró lo que se llama hoy en día patrimonio material, y decir que hay una serie de monumentos, construcciones, edificios, murallas, pinturas, esculturas, etcétera, que uno puede señalar, apuntar con el dedo, que uno puede tocar y decir dónde están. Tal vez antes uno pensaba con ese tipo de convención y de declaración que el patrimonio eran los objetos, y por lo tanto si uno los destruye o si uno los cambia o si uno los modifica, pues uno estaría modificando el pasado o decidiendo que va a haber un pasado más acorde a nosotros. Sin embargo, lo que este libro nos muestra es que los objetos, el patrimonio no son solamente los objetos, sino la manera como uno se relaciona con ellos y la manera como uno los mira o los toca o hace cosas alrededor de ellos, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad donde ustedes pueden ver un libro que ya de por sí es patrimonial, es de hace más de 100 años que fue escrito, que habla de cosas que ya para ese entonces eran patrimonio. O sea, estamos patrimonios mediados de alguna manera, y son diferentes relaciones con el pasado, son diferentes pasados. Hay un pasado que es más pasado que el otro, si uno puede hablar de esa manera, y cómo diferentes generaciones se relacionan con ellos, con esos pasados, quiero decir. Entonces los invito a pensar, a ver este libro, a leerlo, y mientras que lo leen, pensar acerca de los múltiples pasados en los cuales nosotros convivimos. Muchas gracias. No se me siénteseme ahí que usted me tiene que oír sobre Gonzalo Jiménez de Quesada, caray, porque en la segunda parte del libro este señor pues debió pasar lo suyo y tal, él consiguió mucho, el señor Borda debió pasar muchos trabajos para lograr la financiación para su libro, y entonces obtiene el apoyo del Consejo de Bogotá. Ustedes no quieran ver, solo por eso tendrían que comprar este libro. Cómo se escribían
los acuerdos del Consejo. Yo no me aguanto, yo tengo que leer cómo dicen. A ver, el señor pues acá nos pone en su libro, pues da cuenta de todo ese trabajo de conseguir la plata y tal con el Consejo Municipal. Y cuando ya le dan la platica y sale el acuerdo, termina así. Soy de usted, con toda consideración, muy atento, seguro servidor. Antonio M. Londoño, presidente del Consejo. ¡Qué belleza! Sí, esto ya no tiene ni los famosos considerandos, ni el fue que. Yo digo, aquí en el instituto se trabaja con lenguaje claro y sin embargo todavía seguimos haciendo las resoluciones en papel oficio, que se llama papel legal. Y yo molesto diciendo que como es el Instituto Caro y Cuervo y trabaja con el español, nuestros considerandos empiezan en 1492, cuando llegó Cristóbal Colón y trajo el español, porque eso es un galimatías horroroso. Si algún día llegaremos a tener otra vez esta belleza, un acto del Consejo es una carta a la ciudadanía. ¡Qué belleza! Y lo senté acá. Bueno, primero porque puedo, porque soy un mamá, ¿no es cierto? Y este niño pues tiene la misma edad de mi hijo mayor, pero segundamente porque el señor Borda se consiguió la plata para sacar otra cosa maravillosa que él creía que era debida a Bogotá, que era la biografía de Gonzalo Jiménez de Quesada. Y entonces la mitad del libro es la biografía de Gonzalo Jiménez de Quesada contada con el tema como lo entendía él, con ese pasado glorioso. Es decir, yo creo que si lo leyeran los que están practicando lo que se llamaba en Roma la damnatio memoriae, y últimamente se llama la política de la cancelación, quizá le habrían arrancado más cosas al pobre Jiménez de Quesada, que hoy en día está en el Museo de Bogotá, esperando a recuperar sus prendas, ¿no? O dulces prendas. Y a mí me gustaría, y de hecho ya me han invitado para que hable sobre Gonzalo Jiménez de Quesada cuando se pueda volver a sacar la pieza que estaba en la plazoleta del Rosario. No porque yo crea que los hechos de Gonzalo Jiménez de Quesada eran precisamente fantásticos ni cosa parecida, pero como lo ha recordado Eduardo Galeano de la Fundación de Bogotá, fue el encuentro de tres barbas, porque los indios eran lampiños, lo han sido. Algunos que conservan esa cualidad y no se tienen que afeitar, qué bueno, dirán los señores. Pero resulta que llegan las tres expediciones, la de Federman y la con plática de Pizarro y la que viene por el río Magdalena, que es la de Gonzalo Jiménez de Quesada, y se encuentran con esta belleza de sabana. Y como no sé si todos se acuerdan de Lelutier, a mí ya me da angustia, que hace unas referencias y ya nadie conecta, que vienen a fundar a Bogotá y Bogotá ya estaba fundada. Entonces sí, aquí había unas casas, unas cosas lindas, y pues entre los tres resuelven que es mejor que vaya alguien a España para que pues dirima el caso de quién es el fundador de Bogotá. Y pues claramente mandan a Jiménez de Quesada porque él es el abogado y quizá pueda representar los intereses de todos allá. Y Gonzalo Jiménez de Quesada llega, nos cuentan en el Carnero, llega ya con un montón de esmeraldas. Yo me puse mi coso verde acá, no son esmeraldas, pero pues remedan bien, porque él llegó cargado de esmeraldas, llegó a decir lo que fue su alegato toda la vida, que él había entrado al mundo, al reino más intra, ¿no? Que a Cortés le había tocado la cosa facilita, que a Pizarro le había tocado más o menos bajarse del caballo y estaban del barco y luego del caballo, y ya estaba en el Pirú, pero que lo de él sí había sido una cosa tremenda, que era llegar hasta acá. Y bueno, el hombre se va para allá, llega en su emoción a una corte que está en duelo,
se viste rojo y sale todo pasando esto es del Carnero, pasando por la Plaza Mayor, y pues la guarda de Carlos V dice, pero ¿quién es ese loco? ¿No se ha dado cuenta que estamos en duelo? Y lo meten a la cárcel un par de días mientras él explica qué es la vaina. Y luego empieza una cosa que a mí me parece maravillosa de contar, una cosa que es genial. Gonzalo Jiménez de Quesada nunca pudo obtener encomiendas, porque para tener encomiendas había que casarse y traer a la señora de España. Y una de las cosas más geniales para leer, y eso quizá algún día lo escribiremos y lo sacaremos, son las que se llaman cartas de llamada, donde los señores que necesitaban traer a sus señoras, que querían traerlas, y los que ya estaban acá con otras señoras, se inventaban cosas para decirles a ellas que por favor no se vinieran, que esto era espantoso, que no sé qué, y que declararan ante las autoridades que ellas sí se iban a venir un día, pero que por ahora no. Había otros que sí extrañaban a la señora, y entonces pues les decían que se vinieran, que esto aquí era regio, que aquí no había nada que hacer, que tenían no sé cuántas servidumbres. Hay una que dice que aquí lo único que deberán hacer es sentarse en un taburete, ¿no?, y ver pasar el mundo. Pero Gonzalo Jiménez de Quesada nunca se casó. Y no se casó porque yo creo que él era de la dulce compañía, siempre estaba rodeado de amiguitos y siempre tenía sus cosas para decirle a la corona que él no se podía casar. Y su mayor excusa es que él era asmático y que asma y coito son la muerte segura, y por eso él no se casaba. Miren, Gonzalo Jiménez de Quesada es fantástico como personaje, no se lo pierdan, compren el libro. Los chismes que yo les estoy diciendo no están aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la directora y a Juan Manuel, y ahora voy a invitar a Ignacio Martínez Villalba para que nos hable de dos libros. Uno es Tipos Heroicos, Letras, Orlas y Rayas de la Imprenta Patriótica, que reúne los tipos de letras que reposan en sus chivaletes y cajetines y utilizados por el Instituto durante 56 años. Allí van a encontrar las fuentes de liniotipia que sirven para el levantamiento de textos, así como las fuentes para la elaboración de titulares que se realizan con la máquina Ludlow, que funden todas las letras en un lingote, igual que la linotipia, pero cada una ensambladas manualmente, y los ornamentos, orlas, líneas y viñetas utilizados para complementar el trabajo de impresión. También nos va a hablar de letras capitulares de 3 artistas gráficos. Esta publicación refleja el trabajo y proceso de catalogación de las letras capitulares de 3 artistas gráficos: Rafael Achuri y Valenzuela, Francisco Gil Tobar y Sergio Trujillo, recibidos en la donación de grabados, realizada por la Imprenta Nacional de Colombia al Instituto Caro y Cuervo. Igualmente contiene capítulos sobre cómo utilizar las capitulares. Le damos la bienvenida a Ignacio. Tengo fanaticada y todo. Bueno, yo les cuento, yo aprendí a dibujar y se me olvidó hablar y escribir, pero voy a tratar de resumir lo que ella dijo. Está en este libro. Y si no compran este libro, tienen que ir a la Imprenta Patriótica, porque seguramente van a comprar este libro después. Entonces es como una cosa, estos son hijos de la Imprenta Patriótica y de la hermandad con la maestría en estudios editoriales, donde hacemos investigación, no solamente pues de lo editorial, sino también en lo que pasa en el libro y en lo que tiene el libro por dentro. Pues esta es la segunda edición, este fue uno de los libros más vendidos en una de las ferias aquí en Bogotá y se agotó. También ganó Lápiz de Acero por el diseño que tenía, porque esta es la segunda edición que hacemos de él, porque nos la pidieron, nos la siguen pidiendo y aquí está, hicimos esto. Esto es el resumen de lo que hace la Imprenta Patriótica, todo lo que escucharon aquí que
que se trata este libro está aquí y nació como una manera de organizar la imprenta patriótica, de ponerla en orden junto con los estudiantes de la maestría, y lo que se quería hacer era un simple catálogo que pudiéramos, ¿sí?, como se hacía en las épocas antiguas, en las imprentas antiguas, que sirviera de referencia para hacer los trabajos de tarjetería o de libros o de invitaciones. Entonces nació así, pero no pensamos que fuera a tener tanto boom. Y lo más lindo que tiene este libro, por eso yo creo que ahí tienen que tenerlo en la casa, en serio. Aquí hay mucho trabajo de mucha gente, porque esto no soy yo, no es Susana Rudas, que hoy no nos pudo acompañar, esperemos que se mejore su hermana. Y si no es el trabajo de toda la gente que está en la imprenta patriótica. Ahí tenemos a Jorgito sentado ayudándonos a vender. Él, por ejemplo, cortó este libro, y toda la cadena que tiene la imprenta antigua, ¿sí?, que guardamos con mucho amor y con mucho quereme en la imprenta, están aquí reflejados. Entonces es un libro que tiene eso. Es impresión tipográfica, que eso ya no existe. Son muy pocos los lugares donde se hace impresión, donde necesitamos relieve para poderse imprimir este libro. Es completamente hecho en tipografía. Todo esto es levantado a mano. Esta cubierta se demoró 3 meses en hacerse. Es una cubierta que es poner letra por letra. Voy a mostrar. Me tiemblan las manos, no es por hablar acá, sino de tener esto. Esto ha sido un trabajo de Albertico, que lo hizo 3 meses para poder hacer tanto la parte de adelante como la parte de atrás, ¿no? Cambiamos el color esta vez, teníamos antes un anaranjado, ahora lo pusimos en verde, y renovamos y corregimos como se hacían antes los libros que traían Fe Rata, nuestro primer libro, los primeros 300 libros que hicimos y que se fueron en menos de un año. Tenía sus errores, como ocurre en los libros hechos a mano, que ahora ya no nos permitimos ni siquiera que exista eso en el libro, y que era tan lindo y que se resumía con una Fe de Rata, donde uno podía encontrar ese papelito de color metido dentro del libro, que ya no lo encontramos. Corregimos eso, y hay algo bonito que está pasando con la imprenta patriótica, y es que tenemos amigos que nos quieren mucho, y la imprenta patriótica se ha vuelto como un lugar para guardar esas cosas que a veces tenían nuestros abuelos o nuestros tíos o las empresas antiguas de impresión, y han empezado a llegar material tipográfico que para nosotros es invaluable, porque seguimos trabajando con esos sistemas, y este libro pues trae una nueva tipografía que es una maravilla que la tengamos en linotipia, que es un sistema que se acabó. Ahora podemos ver que hay un boom con los tipos sueltos, pero nosotros, como trabajamos linotipia, que fue lo que explicó, y si no me van a ir a la imprenta patriótica, por favor, se pueden hacer llamar y decir queremos ir, y que los atendamos, y allí los atendemos con todo el cariño. Pues está aquí en esto, y nos donaron una nueva tipografía, y aquí está, amigos de la imprenta, de John y su esposa, que son para mí los más grandes restauradores del libro que hay aquí ahora en Colombia, creo yo, y nos donaron ese cajetín con estas letras. Aquí están. Entonces este es el primer libro, es una cosa que yo creo que se debe tener. Dejamos que se viera el trabajo de Marinita, que se viera el trabajo de Mariela, que se viera el trabajo de Clara, que se viera el trabajo de don Jorge, que se viera de toda esta gente que está allá, y que como una cadena vamos haciendo el libro. Aquí está todo el proceso. Eso es lo bonito que tiene este libro, y de verdad es único, en serio se los digo. Esto es un trabajo que admiran. A veces siento eso, que se mira afuera más que lo que lo miramos aquí adentro, ¿no? Y me han pedido ya que hagamos cosas y ediciones para poder enviar, pero ténganlo, porque esto es parte de la historia de nuestro país, es de nuestra imprenta patriótica, es de ese lugar que yo quiero tanto, y bueno, y que es de ustedes también. Entonces aquí tienen un resumen de la imprenta, de su trabajo, y de una parte de la historia de la edición en Colombia. Bueno, para que lo tengan en cuenta, llévenlo, regálenlo, es una cosa, es un tesoro. El otro libro también parte de... trae afiche, ahora les muestro. Trae una afiche de regalo. Nace también de lo que está pasando, de darnos donaciones a la imprenta. Y una vez ahí cuento la historia, les voy a contarme el principio, y ahí verán lo que sucedió, que es el resultado de esto. Llegaron unos chivaletes, que son donde se guardan los tipos y los
grabados y bueno, todo el material de imposición para la imprenta, y llegaron allí en un camión 8 chivaletes y empezamos a abrir cosas. Llegó material que necesitábamos y llegaron un poco de fotograbados, que son grabados hechos por el proceso fotográfico, pues esos principios del siglo, finales del XIX, principios del XX, llegaron. Y yo empecé a ordenarlos con Susana y empezamos a encontrar grupos de grabados, flores, perros, bicicletas, carritos, y de pronto empezaron a aparecer grupos de letras. A mí me pareció como bien extraño eso, porque estaban esas letras ahí, y empecé a hacer la investigación y encontré esto que está hoy aquí, y es que pertenecían a 3 artistas importantes, ¿sí?, en la gráfica colombiana de los años 40 y 50 y 60. Esos 30 años para ellos fueron importantísimos por la gran producción que tuvieron. Algunos de ellos desconocimos, como Rafael Achuri, que el fondo, menos mal, el fondo, creo que Carmen Millán tuvo hoy algo que ver con el fondo Achuri Valenzuela en la Javeriana. Encontramos cosas que nos sirvió aquí, y entonces era eso, decir que estas letras habían salido de una de las grandes revistas, habían sido utilizadas por la imprenta nacional para imprimir lo que eran hojas de cultura popular, que fue para mí una de las revistas más bellas que se ha hecho en este país gráficamente y visualmente. Entonces todas estas letras que van a encontrar ustedes aquí pertenecieron y se utilizaron en las revistas. Algunas investigado y han aparecido en otras, pero eran básicamente diseñadas para hojas de cultura popular. Entonces tenemos a Rafael Achuri. Encontré letras de Sergio Trujillo Manguená, que es uno de los artistas gráficos pues, que más reconocemos, y tenemos un editor de mesa que él no quería en su vida pues, que fuera nombrado nunca como diseñador o artista, que fue Francisco Gil Tobar, que llegó de España, hizo muchísimo por el orden del arte colonial, que nunca se había hecho en Colombia. Él es más conocido por eso, por haber hecho la historia del arte en Colombia. Los primeros 3 tomos los hizo él. Y hizo todo el ordenamiento de la historia colonial, del arte colonial en Colombia, y era artista. Y ustedes vieran las cosas que hacían, se pueden mirar en hojas de cultura popular como en las letras que hizo acá. Entonces, ¿qué hicimos? No quedarnos ahí simplemente, lo estoy sosteniendo pero no lo he abierto, ¿no? Como para que veamos cosas ahí, no sé, me toca aquí, parte de lo que yo hice. Parte de lo que yo hice, pues de la investigación, que fue encontrar los chivaletes, trato de contarlo a mi manera, así como estoy hoy sentado, así está contado. Espero les guste y se diviertan un poco, porque pasaron cosas ahí en este material. Hago también una investigación sobre las letras capitulares, porque es una cosa que se ha dejado utilizar muchísimo en el impreso y en la edición por la manera como se hacen ahora los libros. Y entramos después a bibliografías, y de los artistas, y los grabados están ahí, los que llegaron, ¿sí? Y esto, por ejemplo, es del archivo de la Javeriana. Encontramos bocetos de las letras en el archivo que donó la familia de Achuri a la Javeriana, y así fuimos con cada uno de los diseñadores. Pero no nos quisimos quedar ahí, y entonces lo que hicimos fue, amigos de la imprenta, vuelvo y digo, y amigos del Instituto Coro del Cuervo, que también quieren hacer cosas y nuevas como esto que estamos haciendo. A mí me parece que esto es una cosa nueva porque lo hayamos hecho, pero es una cosa única, de verdad, y es bien importante esto de las letras capitulares, y que invitáramos a diseñadores de letras, como son César Puertas, Mariana Res, Viviana Monsalve, el Grupo Bastarda, a que con esos grabados, les entregamos una impresión de esos grabados, hicieron una reinterpretación de las letras. Entonces aquí vamos a encontrar los grabados de esos 3 grandes artistas que fueron pues, en lo editorial muy importantes en nuestro país, con un encuentro de los mejores, creo yo, que hay ahora en diseño de letras, cada uno con su lenguaje. Y lo bonito es eso, ¿no? Asumir ese reto de volver a mirar esas letras, de reinventarlas y de ponerlas a nuestro servicio. O sea, que esas letras, con este código que tiene aquí el libro, pueden bajarlas gratuitamente por 1 año y pueden ser parte de sus trabajos, que eso es lo bonito que tienen ellos. Se dieron los derechos por 1 año y las podemos utilizar. Entonces, al final del catálogo, ¿sí?, hay una manera de cómo recogí, cómo se han utilizado las capitulares
y después un poquito sobre hojas de cultura popular. Entonces es una publicación que es bien interesante, que nace de la maestría en estudios editoriales y de la imprenta, lo que tenemos en la imprenta, ¿no? Del acervo tipográfico que tenemos allá y de las cosas que hay que abrir, investigar y hacer esto para que ustedes los tengan y estén pues utilizándolas en este caso como las capitulares. Y después metimos un afiche de regalo que trae ahí, lo hacemos con papel reciclado, pero es bonito y es impreso en tipografía, o sea, esto es sistema offset, la cubierta es hecha toda en tipografía con los grabados originales, estos de las guardas, y hicimos un afiche para regalarles con Alberto, Jorgito que está ahí sentado, nos ayudaron a hacer este afiche en papel, ¿sí? De las maculaturas y con los tipos de letras que están, ¿sí? Impreso en tipografía. Entonces ahí van a tener los dos sistemas y van a poder tocar también esto de hacer impresión en relieve con estos fotografados. Esto es lo que traemos de la imprenta patriótica y de la maestría en estudios editoriales, ¿no? Muchas gracias, Ignacio. Y ahora vamos a continuar con Sobre ciudades y guerras, ensayos de literatura y cine contemporáneo de Volker Jekyll. Para esto, el profesor Alberto Bejarano, investigador del Instituto Caricuervo, nos dejó un video. Entonces los invito a verlo a continuación. Mi nombre es Alberto Bejarano, profesor de la Maestría de Literatura y Cultura del Instituto Caricuervo. Esta es una de las novedades de la feria, de otros títulos excelentes que tenemos para ustedes, del profesor alemán de la Universidad de Brasil de Minas Gerais y también la Universidad de Bahía, Volker Jekyll. Es un libro de ensayo literario sobre literatura y guerra. Hace parte de la colección Páramo del Instituto Caricuervo, donde encuentran también magníficos títulos de crítica literaria, por ejemplo, de Hernando Telles, de Hernando Valencia Gelkel. Es un libro que para nosotros es un orgullo publicar en el Instituto Caricuervo, porque el profesor Volker Jekyll, un gran investigador y amigo, uno de esos alemanes viajeros que se fue quedando en América Latina, primero conoció Hispanoamérica a través de España, después fue llegando al Brasil y hemos tenido el gusto de contar con él en el instituto, con sus clases, como jurado de tesis, como conferencista. También hemos tenido la fortuna de viajar a Brasil. Hemos hecho dossiers literarios con él de la Universidad de Barcelona, un dossier sobre Colombia de 200 años. Y en este libro también hay una serie, diría yo, de homenajes hispanoamericanos a grandes autores que ya no nos acompañan. Por ejemplo, la gran escritora española Almudena Grandes. Está aquí una de sus últimas entrevistas antes de morir el año pasado. Lo encuentran en la última parte del libro. Todos los seres humanos somos capaces de lo mejor y de lo peor. Entrevista de Volker Jekyll con Almudena Grandes en Sevilla. También, aparte de este recorrido, están esas huellas que nos convocan tanto con los espectros de la Guerra Civil Española, que tiene tantos dolores y luchas en común con los exiliados españoles en América Latina, tanto en Argentina, en México y también en Colombia. Aquí tenemos uno de los capítulos de este magnífico libro, Los horrores de la Gran Guerra Europea en 2 novelas, de Blasco Ibáñez y sus versiones cinematográficas, y también el Museo del Prado durante la Guerra Civil. Otra de las particularidades del profesor Volker Jekyll es su fascinación con diferentes expresiones literarias latinoamericanas. Él tiene también en otros de sus trabajos un acercamiento a 2 de los grandes escritores latinoamericanos de la vanguardia de los años 20 y 30 en Brasil y en Argentina, como fueron Mario Giandraghi, y el brasileño y el argentino Roberto Art. Aquí también encuentran 2 magníficos ensayos al respecto. Uno, Estilo y lenguaje en las novelas de Roberto Art, obscenidades, extranjerismos y lunfardismos. Y también Aida Elizabeth Blanco, Imaginarios de ciudad en las novelas colombianas Sin remedio y Opio en las nubes, que hace parte de trabajos que Volker ha apoyado con nosotros. Quisiera también recomendar el prólogo de este magnífico libro, que también termina siendo un homenaje a una gran investigadora de la literatura latinoamericana, una gran conocedora, entre otros, de Roberto Bolaño, como fue la profesora argentina, radicada muchos años en el Brasil, Graciela Rabetti. También fue uno de sus últimos trabajos. Ella nos dejó en medio de la pandemia, profesora, directora del Departamento de Literatura de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil, titulado Entre la ficción y la historia,
o cómo activar la memoria histórica y cultural, de la profesora Graciela Rabetti. Quiero leerles brevemente esta definición que ella misma da, este perfil que ella da de nuestro amigo y colega Volker Jackel. Alemán radicado en Brasil, investigador de literaturas hispánicas. Muchos de sus trabajos, como los textos que podemos leer en este volumen, fueron organizados buscando foco en las guerras del siglo XX, sus consecuencias observadas y estudiadas en narrativas literarias, fílmicas y pictóricas. Y por último, para invitarlos a acercarse a este libro, que está disponible en nuestro stand, en la Feria del Libro, también en nuestra librería, en la Casa Cuervo, en la Candelaria y a través de su distribución en librerías y bibliotecas, estas palabras con las que da inicio a su libro Volker Jackel, nuestro amigo y colega, recordando el fin de la Gran Guerra Europea. Ya han pasado más de 100 años desde el fin de la Gran Guerra Europea. La literatura bélica cambió completamente una vez que este conflicto bélico revoluciona su escritura. La guerra para acabar con todas las guerras se destaca de las anteriores por las nuevas tecnologías empleadas que traen la muerte invisible a través de submarinos, artillería de largo alcance. Son ecos, son huellas, pequeños fragmentos de una de las novedades que tenemos en el Caricuervo para esta Feria del Libro. Volker Jackel, investigador alemán, radicado en Brasil, con una gran cercanía con nosotros en el Instituto Caricuervo, hace parte de la colección Páramo, entre una de tantas novedades que tenemos en el instituto, y otros de los clásicos que también les invitamos a descubrir o a redescubrir, como el Diccionario de Colombianismos, como las prosas de José Manuel Arango, como tantos estudios de lingüística, de literatura, de cultura en Colombia y en América Latina. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con los cuadernos del seminario Andrés Bello. Vamos a hablar de nuevas formas de pensar, nuevas formas de editar y de estudios actuales de fonética y fonología del español de Colombia. Para esto vamos a invitar a Alejandro Correa y vamos a invitar a Natalia González. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. ¿Qué tal? Bueno, el día de hoy hemos hablado del instituto desde diferentes puntos de vista. Hemos hablado del instituto como patrimonio, de su lucha por el patrimonio material e inmaterial. Hemos hablado del instituto como la imprenta, su gran valor, es quizá uno de los elementos más importantes históricamente de nuestra institución. Pero ahora con Natalia vamos a hablar de otra parte fundamental del instituto, en mi concepto, el espíritu, y es los estudiantes y los docentes. Tenemos, aunque no se note, una vida académica muy activa. Y digo que no se note porque la actividad académica ocurre en las horas de la noche de manera subrepticia. Nuestros estudiantes llegan a las 5 de la tarde, se van muy tarde a sus casas. Y además virtual en algunos casos. Y también, claro, la virtualidad nos ha impedido estar en contacto por muchos años. Creo, Natalia, que es la primera vez que nos vemos frente a frente. Sí, es curioso, con consejos de facultad y todo, y hasta ahora nos conocemos. Natalia es nuestra representante del Consejo de Facultad y por supuesto también es coautora de uno de los capítulos reunidos en Nuevas Formas de Pensar, Nuevas Formas de Editar. Estos libros que estamos lanzando el día de hoy son en realidad parte de una colección que se llama Cuadernos del Seminario Andrés Bello. Esta colección funcionó hasta hace unos 10 años más o menos. Y tenía como objetivo premiar al mejor estudiante de la facultad, al mejor estudiante de literatura o al mejor estudiante de lingüística, y a ese estudiante se le publicaba su tesis meritoria en la mayoría de los casos, un libro al final del programa como un premio, ¿no? El instituto y sus programas han cambiado significativamente. Hoy en día tenemos 5 programas, tenemos una maestría en estudios editoriales, por supuesto, en literatura y cultura, tenemos una maestría en escritura creativa, una maestría en L y una maestría en lingüística, que es la que trabajo como docente. Nosotros hemos cambiado muchas cosas de la pedagogía y de la forma de dar clase y de la manera de llevar la vida académica en el instituto. Ahora estos cuadernos no son un premio al mejor estudiante, sino que son más bien un laboratorio de trabajo. En estos cuadernos queremos contar qué ocurre en las aulas y además publicamos trabajos
artículos científicos que producen nuestros estudiantes. Entonces, más allá de un premio, los cuadernos del seminario que volvemos a abrir en este 2022 son una muestra de las habilidades investigativas y también creativas de nuestros estudiantes de la Facultad Seminario Andrés Bello. Entonces, estamos muy felices de lanzar nuevamente los cuadernos del Seminario Andrés Bello, porque estamos completamente seguros que van a ayudar a visualizar nuestros programas académicos, lo que hacemos en la facultad, pero ante todo queremos mostrarle a los colegas en Colombia y en el mundo quiénes son los estudiantes del Instituto Caro y Cuervo. Tenemos mucha fama, muy buena fama alrededor del mundo, pero queremos que esa fama se consolide a través de los textos que hacen nuestros estudiantes. Entonces, Natalia, me gustaría que habláramos brevemente qué van a encontrar en nuevas formas de pensar, nuevas formas de editar, y cuéntanos cómo surgió el libro y cómo llegó a materializarse en un volumen de los cuadernos del seminario. Vale, primero gracias por el espacio. Primero les quiero contar que esto surgió además en una época en que nosotros todavía teníamos clases virtuales. Todo esto fue escribiendo a múltiples manos virtualmente. Entonces, si ustedes se acercan a precisamente este libro, van a poder leer la voz de todos los estudiantes de la Maestría de Estudios Editoriales, lo cual creo que es un gran logro. Van a poder encontrar la personalidad escrita de cada uno de nosotros. Además, surge como un proyecto de clase. Todo esto serán reseñas y también como reflexiones que salían de cada clase, de cada grupo que presentaba una exposición. Y cuando llegamos a un punto del ejercicio, dijimos, esto es una maestría en estudios editoriales porque nuestros textos se quedarían en las memorias de todos los que hemos estado acá, y por qué no llevarlo a un libro. Y así el libro pasó por una curaduría a manos de los mismos estudiantes, que hicimos corrección de estilo, la diagramación estuvo a cargo de nuestros compañeros, lo cual es una cosa que debemos resaltar porque es un trabajo desde los mismos estudiantes, desde la producción, edición, corrección, todo lo que ustedes ven en el libro es un trabajo 100% de los estudiantes, que surgió de la clase precisamente en lógicas de los textos, desde cómo percibimos la escritura a ser lectores de crónica y ahí pasar a ser editores de crónica, de poesía, de cuento, de ensayo, autoficción. Y lo que les menciono, van a poder leer un poco de cada uno de los estudiantes de esta tercera corte de la Maestría de Estudios Editoriales. Salió este volumen de manera milagrosa en un semestre, ¿no? De hecho, alcanzamos a terminar los textos porque está hasta la última sesión de la clase y desde ahí empezamos a correr con quien editaba. Además nos dividimos en grupos por quién corregía, quién diagramaba, quién iba a socializar el libro, y todas las decisiones además eran por votación. Entonces no era solo esperar que se hiciera, sino el título, esperar las 2 votaciones de las 20 tantas personas de la corte que dijesen que ese era el título, la diagramación, entonces cuál era el tipo de diagramación, cómo iba a aparecer cada uno. Entonces los procesos editoriales, que de por sí ya son un poco extensos, se hicieron un poco más difíciles en grupo, y tras del hecho pues era un ejercicio que queríamos precisamente que llegara acá, entonces fue en tiempo récord gracias al trabajo de nuestros compañeros. Bueno, el libro de lingüística sí costó mucho sudor y lágrimas. Está conformado por 8 capítulos. Son 8 capítulos centrados en un tema que hasta hace unos años era muy poco popular en la lingüística colombiana. Todos los 8 capítulos se centran en el estudio de la pronunciación del español de Colombia. La mitad de los capítulos hablan sobre la entonación, sobre las variaciones de la melodía de la voz, y los otros capítulos son sobre las vocales y consonantes del español de Colombia. Digo que costó más sudor y lágrimas porque cada capítulo fue un trabajo de grado de un estudiante. Nosotros en algún momento de la maestría tomamos la decisión de cancelar las monografías típicas que hacen los estudiantes. Nos dimos cuenta que era un formato que no era útil para la vida científica actual, y le apostamos a hacer artículos de alta calidad. Entonces, estos 8 capítulos fueron el primer intento.
Hoy en día tenemos más o menos unos 25 trabajos de grado en modalidad de artículo y nuestros estudiantes ya están publicando artículos en revistas A1. De manera que este fue el primer intento y el primer capítulo se escribió en el año 2016, es decir que más o menos fueron 6 años depurando lentamente y ese es el producto que ustedes van a encontrar en estudios de fonética y fonología del español de Colombia. Entonces, los invito a que consulten los nuevos cuadernos del Seminario Andrés Bello. Vamos a estar sacando varios números al año. Esta colección va a circular de manera virtual. Quienes están interesados en consultar los libros que presentamos el día de hoy, los invitamos a entrar al sello editorial, a la página del instituto, al sello editorial y bajar los libros en la pestaña de descargas. Obviamente también quiero invitar al público a que conozcan nuestros programas académicos y aprovechen las inscripciones de nuestros programas en estudios editoriales y en la maestría en L y pronto en literatura y escritura creativa. Muchas gracias por escuchar sobre nuestros trabajos, al instituto por darnos este espacio para dar a conocer nuestras voces como investigadores y desde el campo de la maestría de estudios editoriales como editores en nuestras reflexiones. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias para ellos también y vamos a continuar con nuestra agenda. Continuamos con Narraciones Cavillarí de Catherine Bolaños y Ricardo Palacio Hernández. En este libro, Catherine y Ricardo hacen una compilación de narraciones en cavillarí con el propósito de contribuir a la preservación de la tradición oral de este grupo. Se incluyen historias de la cauchería, narraciones mitológicas, relatos de vida, consejos y 4 canciones tradicionales. Se presentan datos sociolingüísticos actualizados del grupo y la lengua, además de anotaciones para un análisis lingüístico que aportan al conocimiento del idioma. Entonces los invito, vamos a recibir entonces a Ricardo Palacio. Buenas tardes. Bueno, yo no he visto el libro cómo quedó, recién lo estoy viendo. Estoy aquí con Vladimir Sánchez, él es un miembro del grupo Cavillarí, es uno de los 15 hablantes activos que hay de la lengua hoy en día. Este libro lo escribimos en coautoría con Catherine Bolaños, pues desafortunadamente no pudo estar porque está de viaje en un congreso en Estados Unidos. Pues yo estoy muy emocionado de poder estar aquí con ustedes y estar con Vladimir, entonces le doy la palabra para que lo escuchen cómo suena el cavillarí. No, que no cabe ir, departamento del Baupés, de Cano. Va a poder andar ya a Paporis. No, pero que me llegue cámara acá, Ricardo. Ok, ya ahí que no hay, no, ya cateo. Ya. Buenas tardes. Bueno, yo les dije que yo venía del departamento del Baupés. Soy integrante del grupo étnico Cavillarí, hermano del traductor de este libro, que no pudo venir por motivos de viajes, que por motivos de lejanía, y yo represento a mi grupo étnico y estoy muy agradecido con ustedes por escucharme. Gracias. Gracias, Vladimir. El traductor e intérprete del libro es el hermano de Vladimir, como él acaba de decir, pero pues están en el Apaporis y salir de allá es bastante difícil, costoso, bueno. Pero pues afortunadamente Vladimir está aquí, con él estamos trabajando en otras, digamos, como en una continuación de este libro. Este libro es como el resultado de varios proyectos de investigación que desarrollamos desde el año 2018 en la línea de lenguas nativas con Catherine Bolaños y con miembros de la comunidad. En realidad el trabajo de acercamiento al grupo lo hizo Catherine como desde el año 2013
Y pues los Cabillarí son un grupo bravo, ¿no? De guerreros, digamos, las historias que circulan en la región y en los pocos trabajos que se publicaron sobre el grupo dan cuenta de eso, ¿no? Para 1970, de acuerdo como a los trabajos de François Bourque, un antropólogo francés que estuvo en Colombia trabajando con ellos, se decía que había 50 miembros del grupo. Hoy en día son más o menos 250 individuos. De esos 250 individuos, más o menos creemos que hay unos 50 hablantes de Cabillarí, y de esos 50 hablantes hay unos 15 hablantes activos que están en dos familias, que es la familia de Vladimir y la de un tío suyo, donde todavía hay niños hablando la lengua. Pues este libro tiene un valor muy importante para nosotros porque el último trabajo que se publicó sobre el grupo, que fue un trabajo antropológico, fue más o menos en 1989 por el profesor François Correa de la Universidad Nacional, donde se llama Relatos Míticos Cabillarí, donde recogió algunos relatos mitológicos del grupo, pero fueron traducidos al español. Y este libro, digamos que recoge diferentes géneros discursivos propios del arte verbal o de la tradición oral de este grupo, pues que tiene una lengua que está seriamente amenazada, ¿no? Es una lengua que se inscribe o que se asume que es de la familia lingüística arawak, y en él recogemos historias de la cauchería que fueron narradas por algunos ancianos de la comunidad, narraciones mitológicas, relatos de vida, algunas formas de aconsejar que cambian dependiendo de los diferentes grupos, y incluimos 4 canciones tradicionales, que 2 son interpretadas por mujeres. De estas 2 canciones, bueno, hay una tercera que no alcanzamos a incluir por cuestiones de tiempo. Hay una sola mujer, una señora que se llama Beatriz Suárez, que tiene aproximadamente 80 años, que es la única mujer que recuerda estas canciones, y 2 canciones interpretadas por hombres. Las canciones están transcritas en notación musical y tienen interpretaciones de los recursos musicales utilizados por las personas que las interpretan. Esto lo hizo la musicóloga Soraya Bolaños, hermana de Caterine, mi esposa. El libro está traducido, está transcrito en alfabeto fonético internacional y traducido al español. Respetamos, digamos, la estructura discursiva de la lengua, que es diferente al español, porque creemos que este es un aporte importante para las personas que estudian la lengua. Y hacemos una presentación de datos antropológicos, etnográficos actualizados del grupo, y especialmente del arte o del oficio de narrar, ¿no? Que es un oficio muy valorado no solo por los Cabillarí, sino por los distintos grupos del Baupés, que comparten un aparato ritual y mitológico común, en donde el Yurupari es como el ritual más importante en toda la Amazonía. Entonces hacemos como un análisis y una descripción del estilo narrativo, de los tiempos, de la forma de participación de las personas cuando se dan estos relatos, que tienen como lugar más importante el ritual del Yurupari, y que es una forma de transmitir la historia y el recorrido ancestral que hizo el grupo desde el nacimiento mitológico hasta el lugar donde están asentados. Los Cabillarí hoy en día principalmente están en 3 comunidades que están sobre el río Apaporis y el Cananarí, que es un afluente, la comunidad de Buenos Aires, que es donde vive Vladimir, que es donde hay más habitantes del grupo, miembros del grupo, pero también la comunidad de Jirijirimo, que está en el raudal que tiene el mismo nombre entre el Amazonas y el Baupés, y la comunidad de Villarreal. Bueno, también creemos que el libro puede ser un aporte interesante para procesos de educación propia, porque, como les digo, es una lengua muy amenazada, y digamos que en buena medida la fragilidad de la lengua y el riesgo en que se encuentra se debe al contacto intenso que ha tenido el grupo Cabillarí con otros grupos de la zona que tienen lenguas dominantes, ¿no? Como el barazano. Hay muchos miembros del grupo Cabillarí que hoy en día hablan barazano y no Cabillarí. Pero también a la educación que reciben, ¿no? Que es una educación castellanizante, que sigue imponiendo los valores occidentales,
los siguen evangelizando, bueno, además de otros factores pues que amenazan al grupo no solamente en términos culturales y lingüísticos, sino también físicos, ¿no? Entonces esto era lo que les quería contar. No sé si Vladimir quiere decir algo más o si quieres comentar algo o despedirte en Cabellarí, no sé. Este libro tiene como un diccionario que tiene palabras en cabellarí y traducen en el español. Y hay algunas historias que están ahí escribidas, pues ahí está, si los quieren, si se interesan en leerlo, pues ahí está el libro. Ah, sí, una cosa más, el libro tiene un código QR en donde pueden ir a los videos donde están los narradores cantando, contando las historias, que yo creo que también es un valor importante poder escuchar cómo suena la lengua, ¿no? Eso, muchas gracias al Instituto Caro y Cuervo y a ustedes por escucharnos. Muchísimas gracias a los dos y vamos a continuar con Perspectivas actuales de la investigación en lingüística, que es una publicación en formato digital de Néstor Fabián Ruiz, que fue el editor y compilador. Néstor no está con nosotros, pero está acompañándonos el profesor e investigador del Instituto de la Maestría en Lingüística, Camilo Díaz, a quien voy a invitar ahora aquí a nuestra sala para que nos hable de este libro, que se apoya en las disertaciones y discusiones que diferentes lingüistas han realizado durante las Jornadas Internacionales de Investigación Lingüística José Joaquín Montes Giraldo. Entonces los voy a dejar con el profesor Camilo Díaz. Bueno, muy buenas tardes. Efectivamente, estoy aquí en representación del profesor Néstor Fabián Ruiz Vázquez, quien desafortunadamente no pudo estar presente hoy debido a un inconveniente personal que tiene actualmente. Sin embargo, pues voy a comentarles brevemente un poco de esa experiencia, que se generó a partir de este documento. Perspectivas actuales de la investigación en lingüística, como lo dice a continuación, dice entre la tradición y la modernidad. Esa combinación, lo que trabaja básicamente es un conjunto de experiencias que se acumularon en nada menos que las terceras Jornadas Internacionales de Investigación Lingüística, en homenaje al maestro José Joaquín Montes Giraldo. Y esta experiencia fue muy interesante. Si bien yo no hice parte de ella en tanto en cuanto editor, sí hice parte de ella en cuanto a comité organizador del evento en su momento. Hablamos del año 2020, fue un evento tremendamente difundido, con una convocatoria muy poderosa. O sea, llegamos a tener nada menos que al Premio Nacional de Humanidades de España en el año 2020 entre los ponentes, que fue Diana Martínez Hernández, de la Universidad de Valencia. También llegamos a tener incluso lingüistas de lugares tan distantes como la India. Fue la primera vez en los eventos de lingüística del Instituto Caro y Cuervo donde llegamos a tener también ponencias en inglés. Y fruto de esa experiencia, combinada con elementos de la tradición, tales como la ponencia que hizo nada menos que una gran maestra que estuvo en las jornadas, como lo fue María Luisa Rodríguez de Montes. Combinamos esa experiencia con estos desarrollos más recientes, más modernos, y fruto de esa combinación obtuvimos este libro. En este libro vamos a encontrar básicamente un conjunto selecto de productos de investigación que siguieron y obedecieron una convocatoria que hubo en su momento. Y de esa convocatoria se recibieron una buena cantidad de textos escritos y al final se seleccionaron un conjunto inferior a 20 textos. De los más destacados que podría mencionar rápidamente, encontramos, por ejemplo, el de la experiencia de las mosáceas por parte de la maestra María Luisa Rodríguez de Montes, buenísimo, súper recomendado.
es uno de esos estudios con una gran potencia porque combina nada menos que una relación histórica del empleo de esos términos de denominación de los plátanos con la experiencia diatópica, dialectal, que se reportó nada menos que en el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia. Ese tipo de hibridación entre lo histórico y lo territorial es muy pocas veces visto, o sea, es de una gran sabiduría impresionante. No es el único estudio, por supuesto tenemos otros un poco más modernos. Tenemos también desarrollos de un equipo de investigadores de la Universidad Nacional, en donde encontramos, sí, el estudio Montenegro, Romero y otros, en el cual pues tenemos básicamente esa idea de cómo integrar ahora esa manera de sintetizar registros de habla de vocales del español, ahora simulada y modelada en una interfaz digital con un método computacional que podría darnos a entender qué grado de exactitud se puede ir obteniendo del reconocimiento en interfaz digital de sonidos vocálicos del español. O sea, también es un estudio de calidad buenísimo. Y aparte de eso, pues también tenemos algunas experiencias de corte internacional, como por ejemplo el estudio de Cepeda, que trabajó básicamente lo que son fenómenos de variación lingüística de las secuencias TR, IPR y KR en el español hablado en Chile. Junto con ellos, pues también tenemos experiencias de dos investigadores de Estados Unidos que actualmente enseñan en universidades norteamericanas como la Louisiana State University y la University of Michigan, que han trabajado fenómenos desde una perspectiva sociolingüística cuantitativa de esas variaciones de la presencia o ausencia de pronombres en el español hablado en regiones colombianas y cómo estas variedades del español ahora se están viendo no solo desde una perspectiva social, sino también desde una perspectiva regional, comparando esos resultados con los obtenidos con otras variedades del español, como por ejemplo las habladas en México o en Barranquilla. Entonces, es un texto que pues efectivamente guarda mucha fidelidad con esa idea de la tradición por una parte, pero por otra parte con esa modernidad que también está permeándonos fuertemente y de la cual pues nos están quedando unas buenas iniciativas en ese sentido. Cabe aclarar lo siguiente, pues el profesor Ruiz Vázquez es el líder de esta iniciativa. Este de hecho es el segundo libro de esta serie. El primer libro pues fue basado en las experiencias de las primeras jornadas internacionales de investigación lingüística, pero pues a diferencia del anterior, ya no es tan monográfico, ya no está centrado de manera exclusiva en dialectología y sociolingüística, sino que se abre mucho más allá. Entonces, quedan cordialmente invitados para conocer esta experiencia, que es muy bonita, muy chévere. Nos va abriendo puertas este tipo de libros. Por ejemplo, recuerdo mucho que el primero tuvo un buen éxito. O sea, algunos textos de los que había en la primera experiencia fueron un hit en Santo Domingo, República Dominicana. Cuando les mostré eso y cuando apareció de hecho una de las autoras en el primer libro, pues fue un hit, vendió muchísimo. O sea, les llamó mucho la atención ver, podrían venir gente de la Autónoma de Santo Domingo en República Dominicana al Instituto Caricuervo y conocer más del español y cómo trabajar eso a nivel dialectológico y sociolingüístico más adelante, pues puede ser una buena puerta para abrir este tipo de vinculaciones. Entonces, no siendo más, quedan cordialmente invitados para su reconocimiento y muchas gracias. Gracias, profesor, y les recuerdo que si quieren acceder a esta publicación, como es una publicación digital, pueden visitar nuestra página web, ir al botón del sello editorial
o pueden escribir en el navegador directamente selloeditorial.caroycuervo.gov.co. Bueno, vamos a continuar con la siguiente novedad. Es Otra casa de la autora Jessica Fuentes. Otra casa es la adaptación del cuento de los tres cerditos, creación literaria, ilustración y edición de un grupo de estudiantes de las maestrías de escritura creativa y estudios editoriales del Instituto Caro y Cuervo, que aceptaron el desafío de encontrar en Colombia una historia con elementos para desmitificar conceptos erróneos, ampliamente difundidos sobre las técnicas constructivas tradicionales en Colombia. Entonces vamos a recibirlos. Está Jessica Fuentes, que es la autora, y tiene las ilustraciones de Sergio Román, la edición de Juan Sebastián Montoya, el diseño y diagramación de José David García, la divulgación y promoción de Alejandra Méndez, y el asesor técnico fue Santiago Pradilla. Bienvenidos. Gracias, buenas tardes. Qué rico ver tanta gente, sobre todo cuando se presentan estos proyectos. Este nace de algo muy bonito que vi en la maestría, en las maestrías, y fue una unión entre la maestría de estudios editoriales y escritura creativa. Creo que eso es lo que conforma la parte inicial del proyecto. Otra casa nace de pensar este cuento del siglo XIX, Hamlet, un cuento que estaba perdido, y Disney en los 60 lo revive, lo vuelve casi un clásico entre estas adaptaciones. Y pensando un poco desde la edición, llegamos a construir una derivación del cuento de los tres cerditos, pensando en esta historia no solo la original, sino la que nos presentaban los otros formatos. Yo los quiero dejar no con mi voz, que realmente se puede perder en el libro, sino con la voz de la autora, de Jessica, y con la voz de las ilustraciones de Sergio. Gracias por estar con nosotros. Sí, ¿me escuchas? Buenas tardes. Buenas tardes, soy Jessica Fuentes, autora de Otra casa, estudiante de la maestría en escrituras creativas del Instituto Caro y Cuervo. Este libro trajo un reto grandísimo desde la parte de investigación frente a lo que tiene que ver con las formas de construcción tradicional en Colombia, situarlos en el relato de los tres cerditos y poder crear una historia donde a estos tres nuevos cerditos hechos de barro que representan el territorio colombiano de una manera bastante amplia. Son tres cerditos a los que les pasan una serie de aventuras en este viaje por encontrar el lugar donde pueden echar una raíz, construir su hogar a partir de los materiales del territorio y que ha adquirido una plástica visual maravillosa. Fue pensar en un texto que estaba escrito para poder ser ilustrado, y todo esto gracias a Sergio. Sí, pues desde la ilustración lo que se buscó hacer fue, digamos, pues por un lado mostrar el territorio. Entonces las ilustraciones son del paisaje. Está el paisaje de la sabana de Bogotá, está el paisaje de la zona cafetera, y por último está el paisaje de la ciénaga. Y digamos que pues a lo largo del libro los tres cerditos van teniendo como una aventura mientras van viajando por Colombia, y en cada casita se va quedando un cerdito. Y en cada casa se encuentran con un habitante de esa casa, que suele ser un animal, como una cosa fantástica, y pues nada, desde la imagen se intentó digamos que magnificar lo que aparecía en el texto, volverlo muy llamativo, y se utilizaron dos colores solamente, anaranjado y negro, que por lo general al utilizar, digamos, tener limitaciones suele ser muy nutritivo, digamos, para el proceso. Los dejamos con una parte del libro. Bueno, nuestros tres cerditos pasan por la sabana cundiboyacense, el eje cafetero, y hay un paisaje de cafetales y guaduas, y terminan en una ciudad palafítica. Y les quiero leer un breve extracto de esta parte. El agua abraza, y con su abrazo llega la caricia del manatí.
La trompa del manatí toca suave al cochinito que se va hundiendo maravillado. Lo lleva hasta una barca y se acompañan. El manatí no habla, el cochinito no habla. El agua susurra junto al viento. Una ciudad florece sobre un gran cuerpo de agua que es ciénaga o puede ser río. Vivir sobre el agua implica no temer de ella, acariciarla en su fuerza y recibirla en su esplendor. La tarde cae naranja y la noche llega negra, cubriendo el agua de un profundo vacío infinito. Gracias y gracias al Instituto de verdad por la posibilidad de hacer literatura infantil. De verdad, con el corazón se los digo, muchas gracias. Bueno, y vamos a finalizar con Agua Corriente, relatos de no ficción de excombatientes para la reconciliación. Volumen digital, este viene en un EPUB. Este es un trabajo del Instituto Caricuervo y el Centro Memoria, Paz y Reconciliación, que contó con la coordinación de Juan Álvarez y la asistencia de los estudiantes de la Maestría en Escritura Creativa, Lisa Colorado, Cristian Rincón y Andrés Castaño. Para esto vamos a recibir a Carmen Millán, también nuestra directora, nuevamente, y a Andrés Castaño. Bueno, este es nos van a echar rápido, entonces yo ni me siento. Este es un proyecto de todo el corazón del Instituto, de la Maestría en Escritura Creativa, con una forma de llegar con esa maravillosa invención que es la escritura hacia comunidades, como decían antes mis colegas del Instituto Pensar de la Javeriana, que les encantaban los estudios culturales y hacían culturalismo poniendo el otros siempre al final. Entonces, una modalidad otra de llegar a las comunidades. Hay trabajo con comunidades trans en el barrio Santa Fe, hay trabajo con comunidades en distintas situaciones de vida, y este trabajo es producto de los talleres con personas que creyeron en el acuerdo de paz y son firmantes del acuerdo de paz, y son personas que viven ahora en la sociedad esperando que este país que tenemos no los asesine, y esperando que confíen los demás en ellos y en su voluntad de paz, y esperando que los veamos todos como los estupendos seres humanos que son. Naturaleza Común y Agua Corriente están en la página web, son altamente recomendables, porque si algo hizo, y no estoy haciendo apología de la vida guerrillera ni de las guerrillas, fue cuidar la selva. Y aquí en estos textos se va a ver cómo al salir ellos hacia el mundo de esto que llamamos la paz nosotros, al salir de allá, lo que tienen para contarnos sobre la naturaleza, sobre el agua, sobre los árboles, esa sabiduría es la que nos está y les está permitiendo a ellos ser ciudadanos y ciudadanas colombianas que conocen los árboles, los ríos, las cosas que todos deberíamos saber como parte de la alfabetización de seres humanos. Gracias. Bueno, decirles que Agua Corriente fue el segundo laboratorio de escritura colectiva que hicimos después de Naturaleza Común. Este fue un proceso que, a pesar de la experiencia previa que ya teníamos, resultó más difícil, resultó también más complicado a la hora de adaptar ciertas historias, desmarcar a los exguerreros también como de su épica del conflicto y de su insistencia, digamos, en un imaginario de la guerra y, digamos, de las consecuencias que ella trae, pues es muy difícil. Justamente los laboratorios se trataban muchas veces de sensibilizar la imaginación de los excombatientes para que supieran que podían narrar otros contextos y que podían narrar su propia experiencia desde otra perspectiva que no fuera la violencia y que no fuera, pues, digamos, todos los desastres de la guerra. En este segundo laboratorio, ese choque, digamos, de ellos con un nuevo estilo o como con esta nueva intención fue más duro que en el primero. Hubo algunos de ellos que
no, la palabra de pronto no es reacios, pero sí les costó un poco transformar, digamos, como la manera en que contaban su experiencia en la selva. También hubo como unos destaques, cosas que de pronto ellos vivían en la cotidianidad y pues no eran de pronto relevantes, pero que ya ahora, después de salir de allí, de estar viviendo acá en la ciudad, pues se vuelve una experiencia muy nutritiva, sobre todo para los lectores. Esa fue otra experiencia también como muy enriquecedora en el laboratorio, y fue darles a entender a ellos que tenían un público lector que no era su mismo grupo político. O sea, decirles como, mira, tú no estás escribiendo simplemente como para las personas que convivieron contigo, que estuvieron en el conflicto, sino que también pues quieren saber de tu vida en lo que fue allá, y también como de alguna manera reconciliarse con tu historia, ¿no? Este proceso, este libro es también como una parte de ese proceso de reconciliación, y pues nada, nos sentimos muy orgullosos de haber aplicado un montón de técnicas y un montón de conceptos que aprendimos en la maestría en este trabajo, y pues que ojalá lo descarguen ustedes. Está en el sello editorial de la página del Caro y Cuervo, y pues invitadísimos a que lo bajen de ahí. Bueno, pues muchas gracias. Nos van a barrer los pies, que es como la forma de sacarlo a uno de aquí. Agustina. Sí, la iguana del río. Ay, la iguana del río. Mire, léanse Agustina, la iguana del río. Es una historia fantástica, está en el segundo volumen, fue mi favorita, pero pues, es decir, Agustina es una iguana que va con un amiguito, ella es el perrito de alguien, y le pasan las cosas que pasan en la guerra, pero en la guerra entre las iguanas, ya verán. Háganme el favor, léanlos, compren nuestros libros. Estos libros son hechos con los impuesticos que pagamos, los que pagamos impuestos, que el instituto es una institución de carácter público, pero es antes que todo la institución de ustedes, una institución educativa que cumple 80 años. Celébrenlos con nosotros. Bueno, nos despedimos, muchas gracias a todos. Este fue nuestro recorrido por las novedades editoriales. Los invitamos a que nos visiten en el stand 533, pabellón 3, nivel 1. Allá pueden comprar todas las publicaciones, y las que son en versión digital pueden entrar a nuestra página web www.caroycuervo.gov.co. También muchas gracias a todos los que se conectaron a nuestra transmisión en vivo. Que estén muy bien y muchas gracias. Hasta luego.